Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos hoy aquí conmigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa y que disfrutes mucho del contenido que tengo preparado para ti. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos, en algún momento de nuestras vidas, nos ha tocado de cerca, el amor. Pero no vamos a hablar de cualquier tipo de amor, no. Hoy nos vamos a sumergir en esas decisiones radicales, en esos saltos al vacío que damos impulsados por este sentimiento tan poderoso. Vamos a hablar de cuando lo dejamos todo por amor. Sí, lo escuchaste bien. Dejarlo todo, trabajo, ciudad, familia, amigos. Todo. Y vamos a explorar si, al final, valió la pena. ¿Te has preguntado alguna vez si serías capaz de algo así? O quizás ya lo has hecho. Antes de empezar, quiero pedirte un favor muy especial. Si te gusta el tema de este vídeo, si te interesa lo que tengo que contarte, o si simplemente te cae bien esta carita, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te guste. También activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre trato de traer temas interesantes y perspectivas diferentes. Ahora sí, vamos a empezar. Dejarlo todo por amor. Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Es una decisión monumental, un cambio radical que puede transformar tu vida por completo. Y seamos honestos, no es una decisión fácil. Es un torbellino de emociones, dudas, miedos e ilusiones que te atrapa y te hace cuestionar todo lo que creías saber. Creo que todos conocemos historias de personas que han hecho esto. Quizás un amigo que se mudó a otro país para estar con su pareja, o una familiar que renunció a su trabajo soñado para seguir a su amor al otro lado del mundo. Incluso quizás tú mismo has estado en esa situación. Y si no, seguro has visto películas, leído libros o escuchado canciones que narran este tipo de historias épicas, donde el amor es el protagonista absoluto y el motor que impulsa todas las acciones. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Qué nos impulsa a tomar una decisión tan drástica? Creo que la respuesta, aunque compleja, se resume en una sola palabra: esperanza. Esperanza de construir un futuro juntos, de compartir una vida llena de amor y felicidad, de no arrepentirnos de no haberlo intentado. Es la promesa de un felices para siempre, aunque seamos conscientes de que la vida real no siempre se ajusta a los cuentos de hadas. El amor es un motor muy poderoso. Nos da fuerza para superar obstáculos, para desafiar las convenciones sociales, para tomar riesgos que en otras circunstancias nunca tomaríamos. Y cuando ese amor es lo suficientemente fuerte, sentimos que vale la pena dejarlo todo atrás. Sentimos que esa persona es nuestra alma gemela, la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, y que sin ella, la vida no tendría sentido. Es una sensación embriagadora, una mezcla de adrenalina y ternura que nos impulsa a actuar. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes: ¿siempre vale la pena? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como te imaginarás, no es sencilla. No hay una fórmula mágica que nos garantice el éxito. Cada situación es única, cada persona es diferente y cada relación tiene sus propios desafíos. No podemos generalizar ni aplicar una regla universal a todos los casos. Lo que funciona para una persona puede ser un desastre para otra. En mi opinión, para que valga la pena dejarlo todo por amor, hay algunos factores clave que debes tener en cuenta. El primero, y quizás el más importante, es la comunicación. ¿Hablas abiertamente con tu pareja sobre tus sueños, tus miedos, tus expectativas? ¿Están ambos en la misma sintonía con respecto al futuro de la relación? Una comunicación honesta y fluida es fundamental para construir una base sólida y enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirán. No se trata solo de decir te amo, sino de expresar tus necesidades, tus preocupaciones y tus deseos de manera clara y respetuosa. La comunicación es el pegamento que mantiene unida una relación, y sin ella, la estructura se desmorona. El segundo factor es la compatibilidad. No me refiero a tener los mismos gustos o las mismas aficiones, sino a compartir valores fundamentales, tener una visión similar del mundo y saber cómo afrontar los conflictos de manera constructiva. La compatibilidad es lo que te permite construir una relación duradera y satisfactoria a largo plazo.
Se trata de encontrar a alguien con quien puedas reír, llorar, discutir y reconciliarte sin perder el respeto mutuo. Es la capacidad de entender y aceptar las diferencias del otro, y de construir un proyecto de vida en común. El tercero y no menos importante es la independencia. Sí, ya sé que suena contradictorio. Estamos hablando de dejarlo todo por amor, y ahora te digo que necesitas ser independiente. Pero es que precisamente para que una relación funcione a largo plazo, ambos miembros deben mantener su individualidad. No puedes depender completamente de tu pareja para tu felicidad y bienestar. Necesitas tener tus propios intereses, tus propios amigos, tu propio espacio. De lo contrario, la relación se vuelve asfixiante y a la larga, termina por desgastarse. La independencia no significa falta de compromiso, sino la capacidad de ser feliz por ti mismo y de aportar esa felicidad a la relación. Dejarlo todo por amor no significa renunciar a ti mismo. Significa construir una nueva vida junto a la persona que amas, pero sin perder tu esencia. Significa encontrar un equilibrio entre la relación y tu individualidad. Es como plantar un árbol, necesitas raíces fuertes para crecer, pero también ramas que se extiendan hacia el cielo para recibir la luz del sol. Ahora hablemos de la parte difícil. ¿Qué pasa si, a pesar de todos tus esfuerzos, la relación no funciona? ¿Qué pasa si te das cuenta de que has cometido un error? ¿Qué pasa si, después de dejarlo todo, te encuentras solo y arrepentido? Este escenario es el que más tememos, el que nos hace dudar antes de dar el salto al vacío. Este es el miedo que todos tenemos cuando tomamos una decisión tan arriesgada. Es el miedo a equivocarnos, a fracasar, a perder lo que teníamos. Y es un miedo válido. No podemos negar que existe la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos. La vida es impredecible y a veces el amor no es suficiente. Pero también creo que es importante recordar que el fracaso no es el fin del mundo. A veces incluso es una oportunidad para aprender y crecer. Si la relación no funciona, no significa que hayas perdido el tiempo o que hayas tomado una mala decisión. Significa que has aprendido algo valioso sobre ti mismo, sobre tus necesidades, sobre lo que buscas en una relación. Has descubierto tus límites, tus fortalezas y tus debilidades. Y lo más importante, significa que has tenido el valor de intentarlo. No te has quedado con la duda de que hubiera pasado si. Has tomado un riesgo, has seguido tu corazón y has aprendido de la experiencia. Y eso en sí mismo es un logro. Has demostrado que eres capaz de amar con intensidad, de comprometerte y de luchar por lo que quieres. Claro, el proceso de superar una ruptura después de haberlo dejado todo es doloroso. Requiere tiempo, paciencia y mucho amor propio. Es como recuperarse de una herida profunda, necesitas cuidarla, protegerla y darle tiempo para sanar. Pero es posible. Puedes reconstruir tu vida, encontrar un nuevo camino y volver a ser feliz. No permitas que la experiencia te defina. Utilízala como una herramienta para crecer y para convertirte en una persona más fuerte y sabia. En mi opinión, la clave está en no aferrarse al pasado. No te quedes atrapado en el que hubiera sido si, acepta lo que pasó, aprende de ello y mira hacia el futuro. No te castigues por haberte equivocado. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. El pasado es un maestro, no una prisión. Rodéate de personas que te quieren y te apoyan. Busca ayuda profesional si lo necesitas. No tengas miedo de pedir ayuda. Y sobre todo, recuerda que eres valioso y que mereces ser feliz. Tu felicidad no depende de otra persona, sino de ti mismo. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿valió la pena dejarlo todo por amor? La respuesta, como dije antes, es personal y depende de cada situación. Pero creo que en la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Vale la pena tomar el riesgo, vale la pena seguir tu corazón, vale la pena luchar por el amor. Porque el amor, cuando es verdadero, es una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida. Es un regalo, una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Y si no lo intentas, si no te arriesgas, nunca sabrás si valió la pena. Vivirás con la duda constante, con el remordimiento de no haberte atrevido a dar el salto. Y si al final no funciona, no te arrepientas. Aprende de la experiencia, sigue adelante y confía en que el futuro te tiene reservado algo aún mejor. La vida está llena de oportunidades, y el amor puede aparecer cuando menos lo esperas.
En resumen, hoy hemos explorado la gran pregunta de si vale la pena dejarlo todo por amor. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, la compatibilidad y la independencia en una relación. Hemos considerado el miedo al fracaso y la posibilidad de reconstruir tu vida después de una ruptura. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay garantías, vale la pena tomar el riesgo y luchar por el amor verdadero. Pero siempre con los ojos abiertos, siendo conscientes de los desafíos y estando preparados para afrontarlos. También es importante recordar que el amor no lo justifica todo. No puedes justificar el maltrato, la manipulación o la falta de respeto en nombre del amor. El amor debe ser una fuerza positiva, que te haga crecer y sentirte mejor contigo mismo. Espero que este vídeo te haya resultado útil y te haya hecho reflexionar sobre tus propias experiencias y decisiones. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Has dejado alguna vez todo por amor? ¿Te arrepientes de haberlo hecho o crees que valió la pena? Deja tu comentario abajo y comparte tu historia con nosotros. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Cada historia es un mundo, una perspectiva diferente que enriquece el debate. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir tu corazón. Si te gustó, por favor dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayudas muchísimo. Y recuerda activar la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerda, el amor es un viaje, no un destino. Disfruta del camino, aprende de las experiencias y nunca dejes de creer en la magia del amor. Hasta la próxima. Asterisco asterisco un pequeño bonus asterisco asterisco. Quiero compartirles algunas preguntas que pueden hacerse antes de tomar una decisión tan importante. Asterisco, ¿estoy idealizando la relación o estoy siendo realista? Asterisco, ¿estoy dispuesto a renunciar a mis sueños y metas personales por esta relación? Asterisco, ¿tengo un plan de respaldo en caso de que la relación no funcione? Asterisco, ¿cuento con el apoyo de mi familia y amigos? Asterisco, ¿me siento seguro y feliz en esta relación? Responder estas preguntas con honestidad puede ayudarte a tomar una decisión más informada y consciente. ¡Mucha suerte!